Hola Alejo, bienvenido a Conversaciones Humanas. Gracias por sumarte, gracias por tu tiempo. Bueno, fantástico, gracias por la invitación y que podamos tener una oportunidad de compartir y conversar humanamente desde la psicología y el deporte. Hace mucho te dedicas a la psicología del deporte. ¿Cómo la ves hoy en día? Sí, yo vengo del ámbito del deporte, mi primera profesión fue profesor de tenis y profesor de pádel. Competía durante la adolescencia y al inicio de la juventud, hasta que empecé a la universidad más o menos. Yo tenía dos pasiones, una que es el deporte y otra que es la psicología. Tenía claro de que quería ser psicólogo del deporte y llevo, como vos decías, bastantes años, digamos, dentro del contexto deportivo, porque también después me saqué la titulación de entrenador nacional de fútbol y he entrenado también equipos de fútbol senior, pero sobre todo juveniles e infantiles. Entonces, llevo muchos años dentro del contexto y llevo muchos años también dentro de lo que es la psicología del deporte. Yo creo que la psicología del deporte ha ido evolucionando positivamente a nivel académico, a nivel de universidad, se ha consolidado. Hay revistas científicas contrastadas dentro del contexto, incluyendo la revista que codirijo, que es la revista de psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico, que está editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. A nivel colegial, la psicología del deporte también ha crecido mucho, se ha consolidado. Cada colegio acá profesional de España tiene su sección de psicología del deporte y hay una entidad a nivel nacional que se llama la División de Psicología del Deporte, que integra todas esas secciones. Ahí está todo muy estructurado, muy desarrollado, con perfiles profesionales, con acreditaciones para, para poder decir que uno es psicólogo del deporte también. A nivel profesional, cada vez más están asentados los psicólogos y psicólogas en equipos, trabajando a nivel individual, federaciones, entidades deportivas en general. Yo creo que en general es una evolución, digamos, positiva que se va asentando. También es verdad que a partir de la pandemia y todo lo relacionado con la salud mental, eh, se ha dado más visibilidad a ciertas cuestiones silenciosas en muchos casos, como puede ser que un deportista tenga ansiedad, estrés, depresión o algún otro problema. Pero bueno, la psicología del deporte va más allá de eso y los psicólogos del deporte buscamos mejorar el rendimiento, logro de resultados, crecimiento personal, desarrollo profesional, cuidar la salud mental, por supuesto, crear equipos de alto rendimiento, entre otras, digamos, funciones que tenemos. Y bueno, yo creo que si fuese un colegio diría progresa adecuadamente. Ok. Y en esto que decías de la pandemia, que se le empezó a prestar más atención, probablemente por el propio pedido de los deportistas, ¿no? Que empezaron como a hablar. ¿Sentís que eso está ayudando al trabajo de ustedes, de los psicólogos? O sea, que de alguna manera ya los propios deportistas lo pongan en palabras, que se le esté dando más importancia. Bueno, tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, indudablemente todo lo relacionado con la salud mental, la propia necesidad humanizar este sistema, ¿no? Porque al final los deportistas no son máquinas, son personas. Es más, detrás de un deportista tiene que haber salud mental, tiene que haber una persona, ¿no? Eh, Saludablemente hablando, ¿no? Eh, claro, pero el foco está en algo muy concreto que es una de las patas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo durante la pandemia empecé a trabajar con algunos deportistas que había una demanda más relacionada en esto, ¿no? De decir, estoy confinado en mi casa, estoy entre estas cuatro paredes, no puedo entrenar, se me han caído los sponsors, se suspenden competiciones, estoy que me pego contra las paredes, ¿no? Por no decir me pego un tiro en el pie, ¿no? Eh, pero después, una vez que se cubre y se atiende esa cuestión, en este caso, después fue enfocado más a lo que es
lo que decía, ¿no? Ese trabajar por objetivos, buscar mejorar el rendimiento, optimizar, digamos, la parcela psicológica, el sistematizar ciertos entrenamientos para prepararse para la competición. Yo creo que de alguna forma abrió una puerta o una ventana a lo que es la profesión, lamentablemente a partir de, digamos, de la pandemia. Y también nos ayudó a evolucionar. También yo antes hacía el 80% de las sesiones con los deportistas con los que trabajaba de forma presencial. Y a partir de ahí, ahora, a día de hoy, el 80% lo hago de forma remota, lo hago online, ¿no? Entonces, creo que sirvió para evolucionar en algunas cuestiones más allá, digamos, del problema en sí que hubo. ¿Qué puede distinguir a la psicología de un deportista de una persona que no lo es? O sea, en la mente de un deportista, ¿qué hay? Ya sea bueno o malo, pero cuestiones que vos digas, che, esto se encuentra acá y por fuera no está. Bueno, hay diferentes niveles de análisis, ¿no? En el sentido que hay ciertas características de personalidad, como puede ser la responsabilidad, la disciplina del trabajo, la estabilidad emocional también, como rasgos de personalidad que están en los deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, y también en perfiles en otras profesiones, también relacionados, digamos, con el alto rendimiento. Después hay otra variable muy importante que va asociada a lo que es la resiliencia. Los deportistas de alto nivel tienen un nivel de resiliencia, de fortaleza mental más fuerte, más acentuada que los de menor nivel o que los no deportistas, así como ciertas habilidades de afrontamiento ante situaciones de estrés que van desarrollando o aprendiendo. A veces el propio contexto deportivo es como un acelerador de experiencias ante la vida, no solo en relación al deporte, que te ayuda a desarrollar ciertas habilidades para afrontar situaciones estresantes del día a día, de los propios entrenamientos o de la competición, a la hora de competir contra un cierto rival o un estadio con 20.000, 30.000, 80.000 personas, el poder entrenar también ciertas habilidades de autogestión emocional para regularse y poder hacer frente a esta ansiedad y el estrés también. Yo te diría principalmente esas como rasgo, ¿no? De fortalezas. Hay otras características, pero yo creo que si a mí me preguntás si me tendría que casar con alguna, te diría responsabilidad, estabilidad emocional, resiliencia y habilidades de afrontamiento. Dijiste recién que generan autohabilidades de gestión emocional, ¿no? Como que aprenden a autogestionarse. Eh, ¿Eso lo va llevando la propia práctica deportiva o crees que es necesario un acompañamiento, no sé, dar nuevas herramientas que los jugadores aprendan a regular su respiración, por ejemplo? Sí, 100%. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Uno al final se va haciendo en el propio contexto, va desarrollando ciertas estrategias de forma natural, por decirlo de una forma como que de forma autodidacta uno puede aprender a cómo gestionar o afrontar ciertas situaciones, pero es verdad que si realizamos en paralelo un entrenamiento concreto en autogestión emocional, como vos bien decías, o a través del mindfulness, la autogestión de la respiración, la gestión de los pensamientos, ¿no? Cómo detectarlos, cómo parar los pensamientos desadaptativos o cómo generar una autoinstrucción, un diálogo interno positivo en relación a lo que tengo que hacer. Indudablemente, si le nutro a ese deportista de ciertas herramientas, vamos a potenciar. Por ejemplo, te voy a poner me ha pasado una vez de hablar con ex deportistas, ex jugadores de fútbol, con larga tradición del fútbol, que se han hecho solos de alguna forma. Y en su época quizás no había ni psicólogo ni psicóloga. Y para ellos no es algo natural el ir a un psicólogo, pero porque ellos se han hecho solos, ¿no? De alguna forma.
pero cuando le das la oportunidad y empiezan a vivenciar también desde esta perspectiva de entrenamiento y de preparación, al final ven el beneficio y dicen, ojalá yo en mis tiempos hubiese tenido esto, ¿no? Porque todo hubiese sido más fácil o hubiese sacado un mayor provecho o rendimiento. Tu orientación, ¿cuál es tu orientación teórica? ¿Cognitiva? Cognitivo-conductual. Esa es ¿La puedes explicar brevemente para el que no sabe nada de psicología? O sea, en psicología lo primero que tenemos son diferentes especialidades, ¿no? En el sentido que tenemos psicología del deporte, psicología educativa, psicología del trabajo, psicología de la educación. Y después, además de tener diferentes especialidades, tenemos diferentes líneas teóricas, ¿no? Diferentes modelos que después van de la mano con diferentes técnicas y estrategias psicológicas a la hora de intervenir. Por ejemplo, tenemos psicoterapia, ¿no? O mismamente del psicoanálisis, tenemos la psicología cognitiva, tenemos la psicología conductual, tenemos también la cognitivo-conductual, que es la que se aprende, que las universidades imparten aquí en España, que básicamente, por decirlo de una forma, es una línea teórica en el cual se focaliza, por un lado, en la parte cognitiva, en los pensamientos, en los esquemas mentales, en los procesos mentales. Se centra también en la parte emocional, ¿no? Como respuesta psicofisiológica al organismo, ¿no? Como puede ser la ansiedad, el estrés o la propia depresión. Y después a nivel conductual, ¿no? Que es lo que uno hace, deja de hacer, el rendimiento y la interacción y las relaciones interpersonales con las otras personas. Entonces, a partir digamos, de ese planteamiento, después hay diferentes estrategias para poder trabajar estos tres niveles básicamente que habíamos planteado. Te pongo un ejemplo. A nivel cognitivo, indudablemente, si yo tengo una perspectiva o un pensamiento, una creencia que yo no valgo, eso indudablemente me va a condicionar a la hora hacia mí mismo, a nivel emocional, por ejemplo, y a la hora de percibir y actuar o relacionarme con el mundo o con lo que tenga que hacer, ¿no? Si yo estoy excesivamente nervioso, eso va a condicionar también, los tres niveles van conectados, ¿no? Pero va a influir en mi hacer y en cómo pienso, ¿no? Además, sabemos que cuando se activa el estrés, toda la parte, digamos, más racional de la corteza prefrontal se nubla, se desactiva un poco, ¿no? Entonces nos cuesta tomar decisiones, ver las cosas con claridad o razonar en sí. Y después también a nivel conductual, no solo por lo que hacemos, porque a veces pensamos que la conducta es una consecuencia, digamos, de la mente, pero también si mantenemos comportamientos mantenidos en el tiempo, la persona de alguna forma va cambiando, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, yo llego impuntual a un entrenamiento y el hecho que me obliguen o que haya una multa por llegar tarde y empiece a modificar mi conducta, de alguna forma va a afectar también a la persona, en este caso de forma positiva. Entonces, se analizan y se intervienen en esos tres niveles. Muy interesante. Y dentro de tu terapia, vi que haces EMDR. Sí. No sé si me estoy poniendo demasiado técnico y al que no le interesa la psicología se va a aburrir, pero Chao. yo me estoy divirtiendo bastante, así que... Eso es importante. ¿Qué es EMDR y para qué sirve? Bueno, es una técnica psicológica que se utiliza para trabajar traumas, ¿no? En el sentido que desde la teoría lo que se dice que ciertos acontecimientos traumáticos quedan grabados en cierta región del cerebro, sobre todo la parte emocional, según los modelos, pues en forma de figura o formato foto con una alta carga emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos traumas quedan anclados o quedan apartados de la mente de la persona porque tienen un alto contenido emocional que te puede generar malestar o te puede perjudicar en tu día a día o en tu hacer, y entonces ese trauma de alguna forma se reprime o queda apartado. Entonces, a través de la MDR es una técnica de reprocesamiento de la información, en este caso, a través
del movimiento ocular, lo que se busca es estimular ambos hemisferios para tocar el lado emocional y la parte racional, para que el cerebro, propiamente cuando se aplica esta técnica, que puede ser a través de movimientos oculares, yo lo utilizo más de tapping, por ejemplo, tocando una pierna a otra pierna, como la lateralidad es cruzada, lo que hago es cuando toco la pierna derecha, lo que está estimulando es el hemisferio izquierdo, y cuando toco la pierna izquierda, lo que estimula inicialmente, aunque los dos hemisferios están conectados, es el hemisferio derecho. Entonces, lo que hace a través de esta técnica es como reprocesar o darle una mirada más madura o más racional a ese acontecimiento traumático, ¿no? Entonces, uno mismo va reelaborando o reprocesando el hecho traumático, se va aliviando, se va reorganizando y, digamos, se vuelve en un formato más tolerable o menos dañino, digamos, para la persona, y como que se habitúa y, digamos, se adapta y le da una interpretación inclusive diferente a lo que sucedió en un pasado. Y A eso, grosso modo, sí. Una introducción al EMR. Y esto Está sirve bueno. para los Sí. deportistas, sirve. Sí, esto está desarrollado principalmente del ámbito clínico, ¿no? En el sentido quizás para causas más pesadas, por ejemplo, la muerte de un familiar, un accidente, una violación, un hecho pesado, ¿no? Que Claro, sería, de hecho, el MR primero lo usaron con las personas que habían estado en guerra. por ejemplo, ¿no? Entonces, Ah, para ese estrés postraumático de vivencias, digamos, pesadas, ¿no? Por decirlo de una forma, que marcan a una persona, que son como las T grandes que se le llama, en el cual uno dice, me quiero morir, ¿no? Por decirlo de una forma, por el peso de la vivencia. Entonces, en el ámbito del deporte no es ese contexto a bote pronto, en el sentido que no lo hablo desde un punto de vista clínico, sino de un punto de vista deportivo. El deportista tiene diferentes traumas que vive en el día a día, ¿no? Y algunos de estos traumas, de alguna forma, imposibilita o limita el hacer o el rendimiento del deportista, ¿no? Por ejemplo, un deportista que en una final o en un partido importante falla un penal, ¿no? Y queda marcado, y cuando va a tirar otros penales en otras situaciones, de alguna forma se activa ese recuerdo o esa situación traumática, ¿no? O una persona que pierde una final, o una persona lesionada, ¿no? Entonces hay diferentes, o de repente era titular y llevo, no sé, 10 partidos suplentes, ¿no? Eso cala, marca en la persona, y a veces como una huella a nivel emocional que queda, que está bueno antes de abordar y darle herramientas como hablábamos antes, está bueno el poder liberar, reprocesar, abordarlo desde una perspectiva más racional, y que esa parte emocional de alguna forma también se vaya liberando y que tome otra forma, ¿no? te leí en una entrevista que una de las situaciones más difíciles que viviste fue cuando tenías un jugador que tuvo un doping positivo. Sí, Estaban preparando un mundial y que sí. bueno, y que eso transformó todo. Em, ¿Cómo se trabaja cuando, bueno, en esa situación particular? Porque me imagino que cambia todo. Fue muy difícil, porque además la federación me prohibió trabajar con esa persona porque estaba sancionada. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos venís trabajando con una persona de cara a unos objetivos, pero también hay una alianza con esa persona, ¿no? O sea, no somos robots tampoco nosotros, ¿no? Entonces, es una persona en la cual, en este caso, aprecio, estaba involucrado en pro de sus objetivos, llevábamos tiempo trabajando, y de repente, claro, cae la noticia, a mí me agarró con un baldazo de agua fría, que no lo esperaba, y más que no, porque el deportista después me pedía de seguir trabajando y no podía, no me permitían.
dada la situación. Entonces, una situación muy fea, que después le sancionaron 2 años, ¿no? Entonces, claro, Ahora, no es tan fácil de comprender, ¿eh? no, no, ahora, que tal vez en una mirada más humana y más compasiva, estaría bueno entender, lo digo yo, que, o sea, que una persona que tiene doping puede seguir siendo acompañada por un psicólogo, que no hace falta ponerlo como si fuera un absoluto criminal. Pero bueno, sí. El, No te digamos perdón. no, vamos a ver, el deportista sigue siendo persona. Sí, Que se sí. haya equivocado. A mí me decía, no, mira, no sé ni lo que tomé, yo creo, no. Y el médico me decía, Alejo, sí, las Ah, dosis que está tomando, sí sabe. ah, Entonces, bueno, pero más allá que se haya equivocado, mm, el tema está que yo estoy con una entidad, ¿no? En un claro. mutuado y entonces hay, digamos, un procedimiento, un reglamento interno Mm, que quizás esta persona lo que tendrá que haber buscado, no sé si al final lo hizo, pero fue mi sugerencia buscar a alguien externo, claro, no alguien propia de la federación. claro. Pero fue duro, ¿eh? Fue una experiencia que no me la imaginaba y Mm. estábamos cerca de la competición. Em, Muchos años trabajaste en el Atlético de Madrid, uno de los clubes, tal vez el tercer club más importante de España. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, tercero por título seguro, ¿no? Primero Real Sí. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ¿no? Y después a nivel internacional es uno de los equipos con más títulos. No tiene la Copa Europa, con el Cholo se llegaron a 2 finales. Es Ah, el único equipo de Europa que tiene la Copa Intercontinental sin haber ganado la Copa Europa, que es una extrañeza, ¿no? Propia del Atlético de Madrid, porque el Bayern de Múnich no fue a jugar la final contra el Estudiantes de La Plata, y que eran los años de la dictadura militar en Argentina, y al final fue el Atlético de Madrid, fue a jugar, ¿no? La experiencia indudablemente fue una escuela de vida, no solo profesional, ¿no? Estuve desde el año 2000 al 2017, tanto con el primer equipo como con el fútbol base, también estuve en la fundación del club. Fue una experiencia muy positiva a todos los niveles, ¿no? Que por un lado uno dice, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Y la verdad que llegué también, al igual que sentía la vocación de ser psicólogo del deporte, de alguna forma sentía que yo iba a terminar en el Atlético de Madrid. Empecé a través haciendo prácticas a través del máster de psicología del deporte del autónomo y empecé a colaborar con un equipo y la experiencia fue muy buena y de un equipo me llevó a otro y al final creamos un departamento de psicología del deporte en el club y abarcábamos con otros psicólogos también distintos equipos y la verdad bueno, que fue fantástico, o sea, en el sentido como experiencia, como la verdad yo soy del Atlético de Madrid, pero como si me hubiese tocado en el Barcelona hubiese sido igual, pero era ah. un valor, digamos, adicional y, sobre todo estar en alto rendimiento en un club grande, como bien decías, en tantos años he visto diferentes entrenadores y la experiencia, eso me enriquecía a mí también, ¿no? El poder adaptar, digamos, mi trabajo a los requerimientos del entrenador. Hay entrenadores que quizás te dan vía libre para hacer y deshacer, otros te dicen, no, solo con los jugadores, otros, bueno, cuando yo te pida y demás, o también a través de los servicios médicos. O sea, perspectivas hay varias. Sí, sin entrar en cuestiones particulares ni de jugador ni Sí. nada, sino a nivel global. ¿Cómo es la presión que hay para los protagonistas? Porque el fútbol es, eh, es como un mundo, yo amo el fútbol, pero es un mundo muy exagerado, ¿no? Cuando ganamos es lo máximo, cuando perdemos es terrible. Estaba mirando el documental de Beckham, no sé si lo viste, cuando Uy, lo fue el estoy Mundial. viendo, Bueno, lo cuando estoy fue el viendo. Mundial 98 al Tremendo. tipo... El Eh, Cholo. De Dios bueno, a... justo con el Cholo, claro, sí, sí. Sí, yo cuando empiezo a ver el Cholo que sale en varias digo, ¿qué es un documental del Cholo? No puede ser.
¿viste? Pero de alguna forma ah, marcó lo que vos decís, ah, desde la salud mental, ah, de repente de héroe mm, a la persona más odiada de Inglaterra. ah. ¿Cómo es para el psicólogo, digo, para las personas, pero de alguna manera tu rol ahí es contener a la parte humana? ¿Cómo es en esas subidas y bajadas, en eso de que el 9 probablemente lo pedían para la selección y tal vez a los 3 meses lo están chiflando y se cae? ¿Cómo es eso? Pero ya no solo desde el punto de vista del trabajo con los deportistas o con el entrenador, para sujetar, acompañar, ¿no? O yo trabajé con jugadores que estaban desconvocados y pasaron a ser titulares y convocados con la selección española. eh, y el titular, que en principio motivacionalmente va, pero también el titular tiene el margen de mejorar o puede tener diferentes baches o momentos de bajo rendimiento, ¿no? Sino que nosotros somos personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás dentro de la institución, de alguna forma no vivís tanto a la orden del resultado, ¿no? Porque los entrenadores van y vienen y vos seguís institucionalmente hablando, ¿no? Entonces, de alguna forma lo vivís en primera mano, pero al mismo tiempo con la tranquilidad de que no vas a estar condicionado por un cambio de entrenador a bote pronto, ¿no? Pero cuando a mí me ha pasado, por ejemplo, que estuve en el Almería en segunda división, que estuve con Guti también, eh, claro, ahí estás en primera mano, que si se va el entrenador, vos también te vas. Entonces vos vivís también los partidos con un estrés porque tu trabajo va a depender en función de los resultados, ¿no? Entonces, vivir en un alambre de ese tipo, que después entendés más a los entrenadores cómo lo viven, es muy humano para poder hablar y poder conversar, ¿no? La única diferencia, indudablemente, que el entrenador gana X y vos ganas X menos 200, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero vivir a la orden del resultado es bastante complicado. El jugador le pasa un poco igual en el sentido de es más fácil indudablemente echar a uno, el entrenador, que echar a 20 jugadores o a uno o dos, no va a pasar. Entonces, que el delantero, el 9, falle el gol, tiene margen a recuperar, si es bueno y quiere, que si lo fallase y lo echarían. No es el caso. Entonces, vivir a orden del resultado, sobre todo en esas personas o esos roles que dependen también de ese resultado, es bastante estresante. Hay que tener estómago, hay que tener fortaleza y poder estar. Y también aceptarlo si estás en ese circuito, que las reglas del juego son así, que al igual si estás, no estás. Por eso quizás desde una perspectiva más institucional te da una más estabilidad, más firmeza a la hora de poder trabajar, porque si yo también trabajo a la orden de los resultados y estoy con las prisas del día a día y que si el equipo pierde 3 partidos echan al entrenador, que a veces pasa, si también echan al psicólogo, mi trabajo puede estar condicionado o tengo que tener un perfil muy concreto para afrontar esa situación y hacer un muy buen trabajo. Claro, hay algo que se hace más complejo, porque vos, o sea, vos de alguna manera sos parte del círculo que está como temblando. Sí, además en ciertos deportes, estamos hablando de fútbol, pero pasa en otros deportes, hay una reválida de fin de semana en fin de semana. Mm, Entonces eso es complicado, ¿no? O es estresante, ¿no? Saber que tu trabajo va a depender del resultado que quizás en 3 semanas está fuera. Eso, pero bueno, es lo que hay. Es claro. esa experiencia también me sirvió para aprender también y poder mejorar. Y desde hace unos años estás en los esports. ¿Cómo, qué cambios, qué diferencias ves? Porque, a ver, a priori hay una cuestión, hay un desgaste físico que se realiza en uno y en otro no. Me imagino hay un nivel de concentración en los esports que se tiene que mantener más tiempo. Sí, vamos a ver, cambia la actividad, la demanda y el perfil, en este caso del gamer, ¿no?
y también de los entrenadores. Creo que es un sector que va madurando poco a poco, que va adquiriendo cosas de otros contextos, como puede ser el deportivo, a la hora de prepararse, de entrenar, y en este caso también de incorporar diferentes profesionales en lo que es la preparación de los equipos y de los gamers, ¿no? Entonces, aparte del entrenador, que tiene que seguir evolucionando, porque tiene que tener habilidades de liderazgo, planificación, organización de los entrenamientos, gestión de la propia competición, no habiendo una titulación, por ejemplo, oficial para ser entrenador, gente joven que suele ser o ex analistas o analistas o ex jugadores que asumen ese rol por conocimiento del videojuego. Después los gamers, por suerte se va evolucionando, pero el perfil ha sido algo sedentario, ¿no? Con altas horas de dedicación. Entonces, ese formato, claro, mirás, por ejemplo, a Corea, mirás a China, Asia en general, y tenés a chinos y coreanos entrenando, que habría que ver lo que es entrenar, 14 horas diarias. Entonces ves que están en una habitación con una cama marinera, una litera, la computadora y una bolsa de cacahuete y el baño al lado, y esa es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que en torno a los 25 años es la edad donde más retiro hay, porque terminan quemados, ¿no? Entonces ese modelo no es, por ejemplo, hablo de España, ¿no? Porque no somos ni coreanos ni estamos en Corea, ¿no? Entonces hay que adaptarlo a un modelo humano sabiendo que hay ciertas funciones cognitivas, que es verdad que las puedes entrenar y preparar, como vos dijiste, la concentración, la autogestión emocional nuevamente, la fortaleza mental, la comunicación, la cohesión de equipo también, que son variables que en psicología del deporte estamos acostumbrados a trabajar. Lo único que adaptamos es al contexto, a la propia actividad y la demanda del videojuego y al perfil del gamer, que es un perfil muy concreto que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. ¿Van a ser atletas? Yo creo que no, porque no es necesario. Es como decir, si a un arquero lo pones a hacer el mismo entrenamiento físico que a un lateral, no a un centrocampista. No es necesario. Pero sí el modelo de entrenamiento y preparación para poder rendir desde una perspectiva multifactorial, digamos, en el cual tiene que cuidar también la alimentación, el descanso, muy importante el trabajo con el fisioterapeuta, porque tienen malas posturas y tienen ciertos movimientos repetitivos que producen lesiones cervicales, de muñeca, tendinitis y demás. Y después, indudablemente, que son los estudios que estamos haciendo, premiar la calidad frente a la cantidad, para que no sea tantas horas de dedicación, que sabemos que eso produce burnout. Es verdad que, por ejemplo, previo a una competición podés intensificar las horas, pero hasta un punto. Si vos mantenés ese modelo de horas, quemás la cabeza de la persona y termina siendo un problema de salud mental y también de descenso del rendimiento, porque el cerebro tiene una capacidad. O sea, si tengo un giga de memoria, no puedo meterme 8, porque quemo la compu. Totalmente. Recién dijiste que son chicos que tal vez se tienen que retirar a los 25 años. A mí el retiro me parece un tema en los deportistas es fascinante. O sea, y casi no hablamos. Todos saben que se van a retirar. Las carreras deportivas pueden ser un poco más largas, el tiempo las ha extendido, pero no pasan de 15 a 20 años. Y es un momento muy, muy duro hacer algo muy bien. Y sos una persona joven que se está jubilando. ¿Cómo se trabaja eso? Claro, la clave es entender que la jubilación, como vos decís, es un proceso y requiere planificación y preparación. Y además en los eSports. ¿Por qué? Porque si vos ves el sueldo de los gamers, salvo que estés en Liga LEC en Alemania o estés en Estados Unidos o jugando en Asia, que podés tener un sueldo importante, para el resto de los mortales no es un sueldo determinante. Entonces me acuerdo con un jugador esloveno que me hacía
el cuento de la vieja, decía, bueno, gano 1.500, no tengo gasto, voy ahorrando, tal, cuando me jubile con tantos años, voy a tener tanto dinero ahorrado, y eso en mi país, viste, es hilar demasiado fino, y lo más probable es que se te rompa el jarrón y no puedas vender la leche, ¿no? En un momento dado. Entonces, es un tema a tener presente, desarrollar carreras duales que vayan estudiando los chicos, también como preparación mental y para ir estructurando la cabeza, hacer otras actividades, hablar todas estas cosas, ¿no? Porque una cosa es el abandono, o sea, aquí no estamos hablando de retiro, estamos hablando más de abandono. ¿Por qué? Porque hay un hecho que hace que no continúes con la actividad, Ok. que puede ser que estés quemado, puede ser que tengas a nivel de rendimiento con 25, 27 años, que no estés a la altura de un chico de 17 años, Mm. ¿no? Entonces el propio sistema te va, digamos, te va apartando, ¿no? También, y tengas que en un momento dado dejar abandonar por una causa mayor o porque el tema no va, versus lo que es el retiro, que sí puede haber un desgaste, un descenso de rendimiento, pero está dentro de un proceso que llega un momento uno y dice, chicos, aquí me quedo. Lo otro te tenés que retirar porque ya no tenés equipo, o porque estás quemado, o porque tenés alguna circunstancia que no te permite, digamos, de seguir, ¿no? Entonces, claro, preparar a chicos tan jóvenes, no solo el hecho que dejen la actividad, que tienen seguro una pasión y les encanta, y posiblemente sea el único contexto en eSport, o es su principal contexto y están como una burbuja, por decirlo de una forma, sino también lo que es la reinserción a la sociedad, la reinserción en lo que es el mundo laboral también. Es todo un tema muy importante que es responsabilidad de los, no solo del jugador, del gamer o de la propia familia, sino también yo creo de los clubes de eSport que tienen que ir evolucionando en, digamos, en esa dirección, ¿no? Y después en el ámbito del deporte, pues indudablemente, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno de 18 años, que le está yendo muy bien en el fútbol, pero le digo, pará, tenés que tener una profesión, porque el fútbol antes o después se acaba. Está siendo inferiores en algún equipo. Sí, está jugando en un club, está en Juvenil División de Honor, que es la máxima categoría juvenil, por no decir equipo, y está jugando muy bien, está muy fuerte y tiene muy buenas condiciones, pero, viste, tiene que estudiar. Le digo, tenés que preparar una profesión que el día de mañana con 30, 35 años, en el mejor de los casos, tenés que dedicarte a algo, o quizás tu progresión no siga al mismo ritmo, podés vivir algo del fútbol, pero tenés que hacer las cuentas, ¿no? Ojalá que puedas vivir del fútbol, pero aunque vivas del fútbol, tenemos que amoblar la cabeza y pensar en el día después. Me Había, escucha, me escucha, había digo. un libro de Martí Pelarnó que hablaba de la Masía y que Sí, decía que en un momento a los, no sé si esto, si pasaba de una manera regular, pero le decían a los jugadores, les mostraban cómo en los últimos años, no sé, de 1.000 jugadores en juveniles, por decir una cosa, 400 terminaban, 200 llegaban a lo que se llama un plantel superior, 50 jugaban en primera, 10 vivían del deporte y 2 jugaban en el Barça. Entonces decían, chicos, prepárense para hacer otra cosa porque la mayoría de ustedes no va a jugar de Messi. Messi, Fábregas, Piqué, está bien, esa categoría jugaron todos, pero después... están los restos de los mortales. Ah, sí, No, sí, cien por sí. ciento. Estadísticamente es el 1%, 1-3%, ¿no? Yo trabajo con un jugador que está actualmente en segunda división, que estuvo en la Masía del Barcelona, y él desde chico cobraba ya dinero, Ah, después de juvenil cobraba un buen dinero, no continúa en el Barcelona porque el Barcelona decide que no continúe y empieza la peripecia en otros clubes, que gano 2.000 euros, que gano 1.000 euros, y dijo un momento, che, tengo que afianzar mis estudios porque esto puede ser que sí o puede ser que no. Pero mirá cuándo te lo estás planteando, ya ah, cuando estás en torno a los 20 años, ¿no?
Por suerte la ha seguido y bueno, vive del fútbol, pero hay un gran porcentaje que no llega y tienen que ser conscientes, tanto los chicos como las familias y los entrenadores, de esta realidad estadística, ¿no? Luchar por el 1% me parece bien, pero formate como persona y sobre todo abrir una puerta para el día de mañana, que ojalá que sea lo más largo posible y menos necesitada, pero tenés que estar formado y preparado y tener una profesión el día de mañana. Tenés que dedicar, aunque tengas dinero, tenés que gestionar tus negocios o dedicarte a algo o hacer algo, ¿no? Por lo menos es como yo lo veo, ¿eh? Te leí alguna vez hablar de intrusismo, del coaching como una idea de intrusismo en la psicología. ¿Cómo sería? Sí, a ver, antes te decía que la psicología tiene diferentes modelos, teorías, técnicas psicológicas y demás. No hay una única línea digamos, de trabajo. Dentro de esas diferentes, digamos, herramientas o técnicas del psicólogo, puede estar el mindfulness, podría estar el MDR, como hemos hablado, otras técnicas, como te comenté, de la orientación cognitivo-conductual, del trabajo de gestión de pensamientos, de las emociones, de la conducta. Y una de esas técnicas también es el coaching, en el sentido que el coaching es una estrategia de intervención psicológica y modificación de la conducta. ¿Por qué? Porque cuando vos aplicas coaching, aunque sea un acompañamiento, conversaciones no directivas y demás, que eso se hace también en psicología desde otras líneas de intervención, al final lo que buscas es un cambio comportamental en la persona, por muy romántico que nos pongamos y que queramos pintarlo de la forma que sea o hablar que si el origen es de uno, si la técnica es otro. Lo que está claro es que el coaching se centra principalmente en la mayéutica de Sócrates, se apoya fuertemente en lo que es la psicología humanista, la psicología positiva, la psicología del desarrollo del potencial humano, que históricamente ha estado presente en la psicología, las habilidades de comunicación que son propias del psicólogo y demás también. Y lo que ha pasado es que del empleo de una técnica, de una estrategia en este caso, se ha buscado crear una profesión. Entonces no podemos crear una profesión desde la aplicación de una técnica o estrategia. ¿Qué pasa? Que históricamente los cursos de coaching, la formación de coach y demás, se desarrolló fuera de la psicología. Inclusive a veces queda como que los psicólogos y la psicología somos intrusos. Pero si le sacas toda la base de la psicología, las habilidades psicológicas y demás, no existiría el coaching, no como tal. Pero insisto, primero no existe una profesión legal de coach, porque no existe ningún centro oficial que te habilite para ser coach, ni mucho menos, y al final el profesional, por ser psicólogo en este caso, como experto del comportamiento humano, que mejor está preparado para aplicar el coaching, es el psicólogo, que además tiene un código ontológico que rige la profesión y un colegio profesional que está detrás, ¿no? Entonces, claro, indudablemente, a día de hoy, a nivel legal, no podemos, como está hoy legalmente establecido, aunque estamos trabajando en esas leyes, no podemos, ante un juez, demostrar que esto es intrusismo. Pero yo le diría a todas las personas que quieran hacer un trabajo psicológico, de acompañamiento, de desarrollo profesional, de crecimiento personal desde el coaching, que busque un psicólogo o psicóloga formado y preparado en coaching, que hay muchísimos y muy buenos. Se obtienen mejores resultados y resultados más duraderos a través del tiempo. Bien, bien. Bueno, Alejo, muy, muy interesante toda la charla. Gracias por tu tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Retomar una idea que ya hayamos charlado? ¿Algo que no te pregunté? No, simplemente invitar a, bueno, en este caso a los oyentes o la gente que pueda ver este vídeo, invitarles a la psicología. La psicología es de todos, no es de los psicólogos, en el sentido que un entrenador, por ejemplo, o un directivo o un profesor puede entrenarse y mejorar en habilidades psicológicas de comunicación, de motivación, de liderazgo, mejorar su rol y sus funciones profesionales a través del entrenamiento psicológico. También
indudablemente los propios deportistas, y después, si ellos quieren, o alguien quiere hacer un trabajo profesional, que busque un psicólogo o una psicóloga preparada, cualificado. No nos vale también cualquier psicólogo, no por hecho ser psicólogo ya nos vale. Lo que ha triunfado en la psicología y se ha impuesto es todo el tema de especialidades y acreditaciones. Entonces, acá en España en concreto, si querés ser psicólogo educativo hay una acreditación, si querés ser psicólogo del deporte hay una acreditación, y si estamos hablando de otros países, como puede ser Sudamérica o puede ser Argentina mismamente, hay gente que, aunque esa acreditación o ese perfil profesional no exista como tal, sí son licenciados en psicología que puedan tener en el ámbito del deporte en concreto un máster en psicología del deporte, que hay diferentes máster como el de APDA y otras entidades que son entidades contrastadas con muchos años de formando y de experiencia, y que eso indudablemente es una necesidad y un valor añadido en ese perfil, ¿no? Entonces, que busquen al mejor profesional cualificado y especializado en el ámbito que quieran trabajar.